Y la verdad que cualquiera que esté en la sala podría subir aquí a hablar y posicionarse, y bueno, esta vez me ha tocado a mí, gracias. Y lo que voy a hacer es eso, dar mi opinión, y esto igual parece un poco disparatado, pero el hilván soy yo, ¿no? Me voy a posicionar y voy a hablar de cómo yo veo este tema desde mi experiencia. Y esa presentación, no me identifico tanto con ella, con estas cosas, sobre todo hablábamos lo de los premios. Al final yo, la última vez que me pidieron el currículum, y creo que lo tengo que decir y creo que entronca con esto, vemos con la experiencia, con nuestra memoria, con nuestras vivencias, y a través de esto somos lo que hacemos, ¿no? Muchas de estas veces, ¿no? Y ese bagaje es con el que al final filtramos, hacemos, nos movemos, y en esta profesión más todavía, ¿no? Al final denotan sensibilidad de ciertas cuestiones, ¿no? Pero bueno, ya estamos aquí para aprender y ir superándonos y evolucionando poco a poco, ¿no? Para esta reflexión que nos invitáis, me acordé de la primera Bienal, cuando Manolo Feo, comisario de este laboratorio fronterizo, y casi el encargo, ¿no? O la invitación era busca un tema que tenga que ver con el paisaje en Canarias y nos lo traemos a un seminario, unos debates, y hacemos una exposición. Y claro, y traías mismo contexto, pero con más gente, ¿no? Mitad de invitados, mitad de se supone, arquitectos o artistas locales. Claro, responsabilidad, ¿no? ¿Y ahora qué haces? Tenemos la isla como sitio a identificar un tema sobre el que hablar y reflexionar. Y nos pareció que si teníamos que hablar de una arquitectura, bueno, de algo que identificar, o que identificar como una arquitectura local, que al final pensamos que esas autoconstrucciones, que todas esas agrupaciones espontáneas que están en Gran Canaria, que se disuelven las líneas, bueno, igual, mejor. Esos puntos están ubicados en un mapa de Gran Canaria. Entonces, ubicamos como unas 50 o 60 agrupaciones de este tipo de autoconstrucción que tienen una presencia muy bestia, que son reconocibles en muchas islas y que al final que nadie le ha metido mano, que entendemos que son conglomerados de gran oportunidad ahora, sobre todo para nosotros, sitios que creo que tienen muchísimas problemáticas que hay que conectar, y me pareció que era interesante volver a traerlo aquí de alguna manera, ¿no? O sea, si estábamos buscando ahora mismo lugares donde desarrollar nuestro trabajo, pues este es uno, y creo que la Administración no puede dejar estos sitios como olvidados, ¿no? O taparlo, o seguir haciendo un urbanismo de la perversión que tapa estas cosas, ¿no? Estas son casi todas las imágenes, las pasamos a blanco y negro para no caer en estos temas de intervención de maquillaje simplemente, absolutamente superficial, banal. Son agrupaciones que ocupan pues lugares del territorio muy privilegiados, y además tienen una presencia y están aisladas, son como islas dentro de la isla, ¿no? Y que han crecido a veces al margen de esas normativas, que por contra han producido algunas relaciones interesantes. O sea, ahí hay unas tipologías o unas viviendas orgánicas que han ido creciendo con el paso del tiempo según unas necesidades de las que se podría incluso aprender. Pero qué duda cabe que son bordes, que hay marginalidad, y que son temas de los que tendríamos que hacernos eco y dar respuesta, ¿no? Son islas dentro de islas, esas fortalezas, esos lugares privilegiados que hay que conectar, que ahora las nuevas vías de comunicación, la circunvalación de Las Palmas, por ejemplo, destapó muchas de ellas que quedaban ahí ocultas, o las del litoral, ¿no? Aquí, bueno, grandes temas polémicos, pero que también tendrían que abordarse sin ningún problema. Pues yo creo que todos podríamos identificar rápidamente en la memoria, en todas las islas, agrupaciones de este tipo, ¿no? Esta autoconstrucción. Y esto tiene un peso y una presencia importante, ¿no? Arquitectura del siglo XX, autoconstruida, y ya está. Luego, como creo que tú habías hablado algo de esto, ¿no? Como el lugar como proceso del proyecto, ¿no? O sea, nosotros, sobre todo también en el estudio, nos posicionamos, por supuesto, en esta línea, ¿no? Y nos interesa, ¿no? Hay una manera de
de trabajo, en la que uno también de su infancia trae los recuerdos, están de una manera y te identificas con esta manera de actuar, ¿no? O sea, hay una actitud ante el trabajo en el que normalmente el condicionante del lugar tiene un peso. Para preparar todo esto me acordé del desarraigo que sufrieron estos antiguos canarios, esos pobladores del norte de África que aparecen por aquí, que seguramente tendrían el uso de los metales ya aprendido dentro de su cultura y demás, y que cuando llegan que esto puede ser una hipótesis, me estoy aventurando tranquilamente, y si estoy diciendo un disparate, pues que me corrijan, pero me gusta pensar esta historia, ¿no? Y cómo cuando llegan aquí, pues tienen que adaptarse, su cultura se adapta a las condiciones del lugar, al rigor del lugar. Y siempre me atrae mucho cómo eligen estos lugares para, pues, por ejemplo, ese Agadir, que es el del cenobio de Valerón, en concreto esa imagen, ese conglomerado de agujeros, ese Agadir que no era más que el almacén de cereales y demás, que luego también tenía otro uso, ¿no?, de refugio de las maguadas, de todos estos temas, cómo eligen ese lugar, una despensa fortificada, eligen ese lugar, esa veta donde no hay metales para excavar, un único material, una única acción, casi escultórico esto, ¿no? Es muy atractivo. Hay una adaptación de la cultura a este lugar, en este caso muy radical, y yo sí que estoy simplificando aquí haciendo unos saltos que me quedo loca, pero bien, son mi filtro personal. La arquitectura popular, sin duda muy atractiva, ¿no? Hay una mímesis con el sitio, no intencionada, por supuesto, todo esto nace, o sea, está totalmente condicionada por una economía de medios muy bestia, por el uso del material del sitio, por unas dimensiones. Yo uso una estructura para cubrir unas luces, pues si no tengo más que los troncos que hay disponibles ahí para resolver esa estructura de pared y hileras, ¿no? Entonces, hay unas limitaciones muy bestias que te hacen trabajar con unas dimensiones que, quiera o no, al final acaba estando adecuado el sitio. Esto viéndolo con una lectura de hoy, ¿no? En ese momento, pues bueno, yo creo que respondía a economía de medios y poco más. Hay un empleo del material más próximo que te da esa mímesis sin mayor intención y nada, el resultado es determinante. Sin embargo, todas estas crujías que vemos están como desvinculadas de un uso. Esto parece un lagar, pero también puede parecer una casa, puede ser un lagar por la estructura que asoma, pero puede que alguien trajera ese lagar ahí, da igual. Casi todas estas crujías tendrían usos múltiples y eran todas del mismo tamaño, no identificaba función y uso con una forma determinada. Eso ahora sucede también, luego en medio pasó que no, había siempre una identificación del uso con la forma, ¿no? Menos mal que vamos dejando lastre atrás. Bueno, de alguna manera la construcción tenía que ser flexible y se adecuada al lugar, pues por un conocimiento profundo del sitio, ¿no? Había un exceso de contención que te lleva a esa autenticidad, que es lo que a mí me atrae de esa arquitectura popular, que puede ser esta imagen de estas construcciones en La Palma o pueden ser otras muchas que tenemos, ¿no? Al final no dejamos de tener unas tejas importadas de la arquitectura andaluza, unos balcones de madera de la tradición portuguesa, y son arquitecturas viajeras que llegaron aquí y que han generado falsas identidades. Ni que decir tiene que esta arquitectura popular tan llena de condicionantes o tan contenida da este resultado, pero cuando ahora la arquitectura, digamos, popular, que es esa autoconstrucción que hemos visto previamente, los dejamos elegir y se van a la grande superficie y tienen la oportunidad de elegir material y de expresarse, ya no estoy tan a favor de esa arquitectura, ¿no? De esa arquitectura social, no sé, el arquitecto es necesario al final, vamos, y que lo diga yo pues resulta un poco extraño, pero estoy totalmente convencida de ello, ¿no? Porque podemos lanzar el tema más allá y no podemos, o sea, y hay que controlar muy bien esto de los temas de la consulta, ¿no? En Holanda está, no sé, el nivel cultural es distinto, el arquitecto hace una parte y luego se personaliza a nivel del usuario. No sé si estamos para eso, igual estamos preparados, pero habría que meter también la contención por algún lado, que no digo que sea de manera normativa, ¿no? Y habría que ver cómo se hacen esas consultas, ¿no? Esa participación social, que estaría muy bien introducirla, de hecho, o sea, no podemos estar, el tema social es otro condicionante más del sitio, parte del contexto, ¿no?
Y a esta gente, a ver, es que llevaba el tema del sostenibilidad, era implanteable, o sea, que llevaban ser, digámoslo, eficiente, bueno, no, es como el reciclaje, la reutilización, todo esto iba en el ADN, es absurdo plantear aquí cuestiones bioclimáticas, no. Había un conocimiento profundo del sitio, la agricultura es un entendimiento oculto del territorio, y se entiende así, ¿no? Y no tenían que... Ese material es biodegradable todo, o sea, no había esa necesidad de plantear estos conceptos que ahora sí tenemos, ¿no? Pero bueno, me preocupa ahora cómo se traslada estas imágenes y se crea una falsa identidad, ¿no? Las casas aturronadas, es algo que... Estos son fábricas de piedras vistas, ¿no? Y surgieron así, y esa es su autenticidad, ¿no? O más arquitectura viajera, en este caso los castillos, los baluartes. O sea, reconocemos a lo mejor el mismo castillo en distintas islas, pero eligen el sitio, eligen el enclave, dibujan el sitio. O como Torriani, cuando viene aquí, tiene esa experiencia directa e introduce esos matices o esas adaptaciones al lugar para hacerlo más eficiente, ¿no? la defensa. Y estas eran pues, las grandes arquitecturas de ese momento, ¿no? Y parece que, bueno, esta gente que pasó por aquí pues, era contemporánea de esto, ¿no? Yo creo que ahora los arquitectos no podemos elegir el sitio, pero estaría muy bien que nos dejáramos de reflexionar y proponer las temáticas sobre las que podríamos actuar en el territorio, ¿no? Y tener unas temáticas potentes o temas de reflexión, ya no solo desde el planeamiento, en la que luego puedan enganchar pequeñas intervenciones, ¿no? O sea, todos nos podemos acordar de planes en las que han sido un disparate, ¿no? En el que de pronto se ha improvisado y se han hecho muchos encargos pequeñitos para reactivar ciertas cosas, cuando la suma de eso se ha ido, ¿no? Bueno, el mismo castillo del dibujo de antes en Arrecife, cómo antes dialogaba con el lugar, con aquellas casitas dispersas y cubría esa función. Bueno, ahora esto tiene otra función para la misma forma, no, tampoco pasa nada, y cómo ahora su relación con el lugar es totalmente distinta. Y nada que decir de dónde está hecha esta imagen. La imagen es muy amable, pero estamos desde la masa de 7 plantas de altura, de esos edificios de tal, o sea, esta pequeña pieza dialoga, que ahora la vemos como pequeña, es como si con el paso del tiempo, los 4 siglos, esto fuese la maqueta de lo que fue en su momento, ¿no? O cómo por aquí se han quedado estos baluartes convertidos como en el zócalo de algo. Pero sin embargo esta pieza dialoga mejor con la torre del Gran Hotel que con toda la masa construida de la Gran Marina, ¿no? Y situaciones similares pueden pasar en otra isla, ¿no? Y de hecho pasan en otras ciudades, no solo por hacer una crítica directa a Recife, sino que son cosas que se trasladan, que están en el territorio y se ven, ¿no? Ahí no se percibe el castillo en Garachico porque es parte ya de ese zócalo de rocas, ¿no? Y el crecimiento ha ido pues, con otra dimensión, con otra manera, más o menos arraigado, más o menos arraigado al lugar que otra cosa, ¿no? O sea, hubo un momento que dejamos de escuchar al lugar y eso está claro, y esas son las consecuencias. Pero yo he encontrado que Torriani en el siglo XVI, esta es la primera vez que leo algo en cuanto que ser consciente de adecuarse al lugar, como explica que las fortificaciones al final de responder una serie de cosas además se resumen todas a una, que sean conformes al lugar, a que se hagan según lo requiera el sitio, ¿no? Y me parecía bastante interesante y es parte de esa adecuación que sufren esta arquitectura y demás. Ahora, todo esto que es parte de nuestro patrimonio ha generado identidad. Tú lo planteabas más o menos, ¿no? Pues no sé si es por su tamaño menudo o qué, pero... o porque se encuentran repetidos, más o menos se identifican y se pueden confundir. Habría que preguntarlo, ¿no? Por ahí. O cómo, pese a la internacionalización y demás, pues, yo pertenezco a la generación de Big, claramente, y yo he pasado por ahí, en la escuela hemos debido todo de esto, ¿no? Pero hay una salvedad o hay matices que dentro de los matices hay un mundo, y
este gusto por dibujar el sitio, ¿no? Y al final sí dibujas el sitio y ese dibujo del lugar ya es el grado cero del germen del proyecto, sin duda alguna. Y tu arquitectura, cuando dibujas el lugar y te entretiene allí y te convierte en aquel observador como lo fueron pues mi abuelo o mi bisabuelo, empieza a beber de esas energías del sitio y al final tu arquitectura tiene que dialogar con esas energías que están en ese lugar de alguna manera u otra, ¿no? Aparte de toda la información y todos los estudios que hayamos podido tener, ¿no? Entonces me posiciono y me alineo con esta manera de hacer, ¿no? Dibujo el sitio, voy a transformar el lugar, primero me informo muy bien cómo es para luego saber qué voy a hacer y cómo intervenirlo, ¿no? Todavía no estoy hablando de una defensa de la arquitectura contextualizada, o sea, el tema de nuestra profesión yo creo que tiene una complejidad también suficiente para poderse abordar desde muchas maneras, ¿no? Y al final un proyecto pues se va informando, se va haciendo y es un proceso, unos más largos, otros más lentos en el tiempo, con lo cual intervienen numerosos factores. Me da comodidad traer a Juan Luis, que además se explica mejor que yo, y me traigo aquí un par de citas de él, de dos escritos distintos, y sí, me gusta esta manera de entender este concepto o este principio casi, que yo podría asumir como principio de tradición innovada, y me parece que tiene que ver con este tema, ¿no? La tradición como sustancia que garantiza el futuro, la continuidad de la cultura, el encuentro permanente con otro equilibrio. O como estos otros arquitectos formados en estos años, en este caso en referencia a Fernández Alba, cómo también se desmarca algún momento de esa modernidad a través de un posicionamiento y que tiene que ver con un tema local. O como Tábora, por supuesto, también de la misma generación que Fernández Alba, pues a base de oficio se desmarca de esa internacionalización, ¿no? Son posiciones pues, que están ahí, que no todo el movimiento moderno es internacionalización y ya está, ¿no? Y yo aquí esquematizando mucho. Y bueno, pues no puedo nada más que hablar desde mi experiencia y cómo no quiero entrar a contar los proyectos, ni mucho menos, no tiene sentido en este momento, pero sí cómo ha afectado esa relación con el lugar o de dónde salen a veces las cosas y ese germen, ¿no? Ese estadio cero de algunos proyectos, ¿no? Y da la casualidad que este es el primer proyecto que hice cuando llegué aquí y que hoy lo hemos tenido que desempolvar porque lo han movido de sitio. Este es el único proyecto que nos empeñamos en mover de sitio por una cuestión lógica, y es que el lugar que nos habían dado dejaba de funcionar el reloj la mitad del día porque arrojaba sombra el propio Museo de la Ciencia, ¿no? Entonces conseguimos trasladarlo de parcelita, ¿no? Pero bueno, cuando nos metimos en este concurso con toda la ingenuidad del mundo, ¿qué hicimos? Acordarnos de los pescadores cuando están en la costa y con esas sombras arrojadas de las piedras pueden controlar el tiempo. Y entonces dijimos, no podemos pinchar un gnomón allí en el suelo y tal. Y además con ese empeño de que esto es el mobiliario urbano, ¿no? Criticamos mucho de que la ciudad se llene de cacharrería, ¿no? Entonces pues tiene que ser un reloj que a la vez sea mobiliario, que a la vez sea... te vuelves loco y nada, aquí hace una propuesta... Y por aquí ya pasaré muy rápido porque es simplemente un poco de posicionarse. No se ve nada, pero esta es una sección de... El reloj está justo en ese punto importante de la ciudad de Las Palmas, próximo, en el istmo casi, ¿no? Entre el puerto y la playa, y el puerto nos sugería ya el material, el acero naval, un único material para resolver el proyecto. Nos parecía interesante y también te permitía grabar, tallar, perforar, con lo cual esa especie de reloj, banco y panel de información, pues se resolvía todo con un material también y una acción. Y luego la actitud, ser preciso, o sea, algo que ser precisos como los relojeros suizos, pues nos parece fascinante y en este caso tuvimos que serlo. Y a mí me emocionaba cuando el de la grúa movía 20 toneladas, que al final pesan todas estas chapas, con un toque fantástico y replantearon con un portamina en vez de con un spray. Esto fue, o sea, este reloj es preciso frente a otro reloj de sol porque se trabajó con mucho cariño todo el mundo y con mucha precisión, ¿no? Cada chapa, o sea, el hecho de marcar
hacer este diedro que arroja la sombra cuando pasan las horas centrales del día, marca las horas con este haz de luz, pues toda esa chapa de acero naval de 50 milímetros pues fue tallada y demás para que cuando la luz pasara de un lado a otro pues no se perdiera, la máquina siguiera funcionando, ¿no? Esta máquina silenciosa, como llamaba Juan Luis en algún momento. Nada, y además al recorrerlo pues vas viendo te va ofreciendo distintas miradas, de alguna manera se produce una interacción con el público también, ¿no? Esto de intervenir en el espacio público es siempre tan complicado. Esto simplemente se quedó en una propuesta que hicimos porque coincidimos con un arqueólogo que había trabajado en este sitio en la necrópolis de Arteara y un compañero tenía la idea de mejorar el centro de interpretación que había allí. Esto se quedó simplemente en una propuesta que se presentó como decir, aquí hay una necesidad de rescatar este lugar, de ponerlo en valor. Nos llamaron a nosotros y dijimos, vale, pues lanzamos una idea. Los barrancos lo entendemos pues como una gran grieta en el territorio hecha por la erosión, entonces aquí hicimos un juego de una grieta dentro de la grieta y el edificio acababa siendo una grieta, o sea, con todo el respeto a un lugar en el que suceden tantísimas cosas, un depósito continuo de yacimiento. Pasaré rápido, tampoco tiene como el barranco donde se produce este derribo natural, y ese derribo natural pues propicia que se desarrolle aquí una de las mayores necrópolis del norte de África, ¿no? O de África, ¿no? En la que está, pues, se supone el túmulo más importante, o el del rey, todo hecho igual, otra vez con un único material, y donde se produce un fenómeno arqueastronómico, además documentado, en el que en el equinoccio el primer rayo de luz que incide por esa muesca incide en ese túmulo del rey, ¿no? O sea, cuando uno llega a un sitio en el que ya suceden tantísimas cosas, ¿qué puede hacer? Pues nada, yo creo que esconderse, ponerse allí con todo el respeto del mundo y hacer pues una grieta dentro de esa gran grieta que es el barranco, y que igual las mismas piedras que te encuentras allí ya te informan de cómo tiene que ser el proyecto. Estas grietas por acciones geológicas pues se van fisurando. Este boca de la manzana ya te informa de cómo tiene que ser el edificio, será una cosa por dentro y otra por fuera. Este es el límite del BIC, de la necrópolis, y nosotros nos ubicaríamos en ese límite sin solución, para un poco informar lo que iba a ser ese centro de interpretación. Tampoco estamos muy de acuerdo con los centros de interpretación estos, como el que hay en el Hierro, esta gran caja allí encima. No sé, o sea, eso ahí no nos dejan elegir el lugar, pero cuando ya nos dan un lugar o un programa, sí elegir el mejor sitio, adecuarse en algunos enclaves, sí que hay que ser muy respetuoso. O sea, no me creo el programa de un centro de interpretación, que creo que debería ser más abierto y demás, que también sería cuestión de plantearlo nosotros, eso, bueno, cada uno podrá pensar de una manera. Pero en este caso, bueno, había algo, y bueno, por sacar del olvido esta necrópolis sí merecía la pena hacer este esfuerzo. En la maqueta, con cada puntito, cada uno de los túmulos que han ido desapareciendo con el tiempo, realmente es un lugar pues muy efímero dentro de ese derribo, es difícil de mantener esto, ¿no? Y el proyecto pues pretendía ser un recorrido único, entrar y salir, y ser casi como una antesala a esa necrópolis, ¿no? Aparte del lugar, dentro del proceso de trabajo, las maquetas que solemos hacer, esta no era tan de trabajo, había una previa a esta que no tenía sentido traer, son muy útiles para nosotros, ¿no? Existe como esa maqueta croquis que cogemos el lápiz, igual que un cúter, pues también es importante. También tengo que decir que siempre he trabajado en equipo, ¿no? Que estas cuestiones, yo puedo contar estos temas, pero puede venir Pedro y contarlos de otra manera, y el mismo proyecto, y él tiene también sus temas. También ahí hay unas discusiones de las que suelen salir pues, cuestiones más interesantes, más pulidas, ¿no? Y este es el único proyecto que hemos hecho fuera de la isla. Y bueno, porque aunque el contexto y el lugar te dan unas claves, pero también podemos operar en otros sitios, ¿no? Con las mismas sensibilidades, ¿no? En este caso, bueno, en un lugar donde a 1.300 metros de altitud el clima es muy severo, ¿no? El cambio entre estaciones puede haber, o a lo largo del año puede haber oscilaciones
40, 50 grados de temperatura. La primera vez que construimos el ladrillo, pues entonces había una preocupación por aislarse y cómo construir un impasse entre casi la calle y ese patio interior y buscar una mirada determinada al paisaje y que no te vieran, ¿no? Al final pues te sale una geometría que tú mismo acabas casi atrapado muchas veces en tus formas, pero bueno, en este caso aquí funcionaba, se da la vuelta, una cosa muy sencilla, muy pues sí, blanquita, donde se entiende como la fachada casi como una medianera y lo único que construimos es este impasse entre la calle y el patio, y además buscamos una mirada que es la orientación sur, que es fantástica, y las vistas, y sobre todo que no te vean el resto de vecinos que hay en la calle más abajo, ¿no? Tiene bastante de contención en cuanto a presupuesto y demás, y sí, lo que buscamos es si era una adaptación climática potente, tanto que funcione en verano como en invierno. Y esto sí nos ha sorprendido, lo conseguimos. O sea, tuvimos que volver a estudiarnos detalles constructivos y demás que ya casi teníamos olvidados, pero bueno, creo que ha funcionado, ¿no? Esta es parte de la fachada en la que se cierra toda, y lo único que la fachada queda configurada por las sombras proyectadas por las higueras que tiene en el bancal de atrás, y es fantástico y nadie lo entiende. Pero bueno, nos dicen que son unas casas un poquito raras, pero esto Por supuesto trabajamos con Sierra Elvira porque es una piedra que está allí en Granada, ¿no? Teníamos ganas de trabajar con esa piedra, pero hasta ahora no lo habíamos podido conseguir, y yo creo que no tiene sentido traerse aquí Sierra Elvira, aunque es un material estupendo, ¿no? Y son 3 casas, pero no se distinguen como tales, ¿no? Aunque en el programa y en planta sí, siempre tenemos el vicio de traer planos, pero bueno, tampoco el aforo, yo creo que no hay ningún problema. Estas 3 casas no se distinguen dónde empieza una y dónde acaba la otra, sobre todo ya una vez hecha. Dentro sí, por supuesto, a mí me dio mucha pena que al final todo este espacio que era el sótano no se quedara hecho un único espacio, ¿no? Y al final se tuvo que compartimentar, pero era el sótano se hizo vividero y creo que era el espacio más flexible de toda la vivienda, es diáfano, te enseña la superficie tal cual, la envolvente y demás, y está iluminado por unos patios interiores para conseguir eso, pues, ventilar a través de la escalera y meter la luz natural. Y al final, bueno, la temperatura aquí es fantástica todo el año y por eso las cuevas tenían su sentido en ese, está claro, que eran arquitecturas muy orgánicas como alvéolos, ¿no? Este proyecto del lugar, cuando ya uno está en un contexto como muy urbano, con cantidad de normativas, aparte del plan generales, planes especiales, tal, pues uno dice, bueno, ¿y cómo te afecta a ti eso? Bueno, hay una condición que es la climática, siempre está ahí, hay unas orientaciones a las que tienes que dar respuestas, y hay unos programas, y en este caso había unos plazos terribles de ejecución de la obra, por no sé, alguien se despistó con unas subvenciones, o sea, quedaron más tiempo de la cuenta encima de una mesa, y bueno, cosas que nos llegan al final, hay que resolverlas, hay que dar respuesta, no podemos estar tampoco rechazando en estos momentos ninguna, y ni ser muy exquisitos, ¿no? Otro condicionante más y se acabó. Un programa que nunca el programa a priori debe ser tampoco un condicionante, digamos, como negativo, ¿no? Se incorpora con esa naturalidad, podemos dar respuesta a muchas cuestiones, ¿no? En eso sí que yo creo que nos entrenaron en la escuela, ¿no? Total que aquí teníamos claro el empleo de la prefabricación, y toda la fachada larga daba poniente y había que protegerse de ese poniente duro que aquí nos castiga tanto, y más en días como hoy, ¿no? Lo único que hicimos una pequeña investigación es que esa prefabricación correspondiera a un módulo de 1,35 que correspondía luego, enganchaba muy bien con el programa, que es el espacio mínimo de trabajo. Esto iban a ser estas pequeñas oficinas que se alquilan a jóvenes emprendedores, con lo cual permitían ejecutar la obra con cierta rapidez y podían modular incluso ya no solo los prefabricados de la fachada, sino como toda la obra. Aparte claro, yo estoy viendo aquí las 2 imágenes y creo que también las veis vosotros. No pasa nada, si no se entiende tampoco, no creo, es todo muy sencillo, no creo que haya ninguna dificultad. Esa es la parcela donde teníamos que intervenir y este es el edificio acabado. Se hizo en 5 meses. Yo no me quiero volver a someter a esta tensión, o sea, el edificio se hizo de las medianeras para acá, todos los capítulos de obra la ve allí, es que era un disparate.
una intensidad tremenda, pero bueno, ahí está y pues nada, tampoco es para sentirse orgullosos, ¿no? Pero bueno, dimos respuesta a ese problema y con algo que nunca habíamos trabajado, que eran prefabricados. Y teníamos también, bueno, pues sí, a veces ciertas ganas, ¿no? ¿Por qué no probar? ¿Por qué no siempre trabajar de la misma manera? ¿No? Apetece también investigar, ¿no? Y estar siempre aprendiendo, te mantiene como activo, ¿no? Aquí había otra limitación que coincide con el del reloj del sol, y era que este prefabricado de la esquina que vino entero alto tiene la altura de la plancha que lo puede transportar. O sea, hay cuestiones, para esta obra tuvimos que estar, a la vez que redactábamos el proyecto, en contacto con qué empresas quedaban superviviendo de prefabricado en Las Palmas, quién tenía el acopio de tal, qué había disponible para hacer el edificio con esto, porque según se entregaba el proyecto de ejecución, como que empezaba la obra, por primera vez 3 administraciones se ponen de acuerdo, todas las licencias estaban concedidas y demás, y aparte hay una interpretación de la normativa que permite hacer esto, y eran 2 alturas, pero desde la entrada principal, con lo cual al final conseguimos 3 alturas que nos permitía ahuecar mucho todo esto y conseguir pues un interior. Aquí se fue todo, no sé qué ha pasado aquí. Bueno, era para enseñar las plantas, pero al pasar el PowerPoint salió toda la imagen, da igual. El interior no tiene nada que ver con esa solidez y esa protección hacia la fachada oeste. El interior lo que hace es capturar luz difusa de norte con todos esos lucernarios que habían cubierta. Y el edificio al final, esta fachada está entendida como una sección. O sea, llego al final y asomo, ¿no? Nada que ver esa defensa contra el clima que hacíamos en el exterior con esos interiores, con la luz derramándose por toda la medianera, ¿no? Y ahí metíamos todos los espacios de circulación, con lo cual siempre entendimos que un programa como de oficina para jóvenes emprendedores tenía que tener algo como bueno, un aspecto dinámico en algún momento, y que la propia fachada tenía un plus a esos espacios mínimos de trabajo que eran las terrazas. Una mínima terraza, pues ya no solo para los fumadores, sino para establecer esas relaciones entre los distintos cubículos que había dentro, ¿no? Nos gustaba pensar esa fachada habitada llena de vida, ¿no? Aparte luego nos contaban que aquí había que meter una doble valla dentro del recinto porque tiraban piedra y les rompían los cristales. Pues dijimos, este edificio ya tiene eso resuelto, ¿no? No creo que lleguen con las piedras ahí detrás, ¿no? Y al final sí funciona, y aunque la gente tenga su espacio de trabajo mínimo, hay unos espacios colectivos que sí se llenan de interacción entre ideas. Se supone que esto es un edificio de gente efervescente, ¿no? No sé si voy bien de tiempo. ¿Acabo? Vale, pues este lo paso rápido. Este es otro proyecto hecho así como rapidito, en el que te dan la peor parcela que puede haber siempre. Las parcelas públicas son como terribles, hay más edificios hacia abajo que para arriba, o sea, un pilotaje de 12 metros te arruina, o sea, te deja y más cuando el geotécnico te lo dan a la vez que el proyecto. Y muchas veces hace esta maqueta que se hizo a la vez casi, bueno, que la vimos, ¿no? Es la primera vez que hacemos maquetas del proyecto, no siempre han sido maquetas de trabajo, pero bueno, la maqueta generaba una idea que teníamos, que la maqueta es superior a la realidad, por supuesto, pero no pasa nada. También da otro aspecto, ¿no? El edificio se posiciona en el límite, se desvincula de esa cabecera de barranco y se construye de una manera también bastante sencilla, construye la sección. Y queríamos meter color aquí en este barrio, un barrio de la periferia, por usar el empleo del color de una manera pues, de revitalizar, ¿no? Es como al poner color parece que está vinculado a la fiesta o le está dando alegría al barrio, ¿no? El color está metido en una de las caras del prefabricado, que está deformado para producir esa permeabilidad desde el interior, pero desde el exterior pues te protege del soleamiento. Y hacia la parte trasera del barrio, pues el color que entendemos más vitalista de todos, ¿no? O este proyecto que sí, igual está, pues que se puede ver en internet también, porque está por ahí publicado, y es como este proyecto no es que elija el sitio, pero sí nos inventamos un poco el encargo, ¿no?
Bueno, habíamos hecho un anteproyecto de otra guardería también para el municipio, pero luego resulta que tuvieron un problemón en un verano con unos cascotes que caían de este alero a la escuela. Nos llamaron para arreglar el alero y convencimos claramente que aquí había más problemas que resolver que no solo arreglar y afianzar este alero de hormigón. Entonces propusimos proyectar esa sombra, algo básico en nuestra latitud, sobreexpuesta a los rayos ultravioleta, y luego todas las aguas que caían aquí iban a este sumidero. Ni que comentar tiene, después de lo que ha caído aquí, que esto se inundaba de vez en cuando llueve torrencialmente. Nada, metimos esta pieza, pues como se veía, pues junta, hacer la envolvente de la aula y sale este nuevo paisaje en el interior de la escuela, pues que de alguna manera funcionó y se acabó. ¿Me acelera? Nada, tampoco son cosas sencillas y nada, que yo creo que dan pie ahora para comentarla y debatir, ¿no?